El entretenimiento, ¿cómo lo definiríamos? Podríamos pensarlo como cualquier actividad que simplemente nos captura, algo que nos da placer, nos distrae o quizá lo más relevante es que nos evade. Es esa experiencia emocional o sensorial que buscamos, carece de un objetivo práctico inmediato y es precisamente esta evasión convertida en fin último en la construcción de una identidad completa alrededor de algo creado por nosotros, donde reside un peligro profundo. Si alguien define su ser y busca su propósito enteramente en su afición al cine, por ejemplo, no nos invierte el orden natural, el cine como creación humana encuentra su propósito en el hombre, no al revés. Observemos el siglo XXI. Entre tantas cosas llama la atención la expansión masiva del entretenimiento. Plataformas de streaming, redes sociales, cine, series y sí, los videojuegos. Este es un canal de videojuegos. ¿O no? Han alcanzado niveles de complejidad sin precedentes, y este crecimiento no es azaroso, responde a un avance tecnológico constante, a una industria empeñada en superar sus límites. Y si bien en términos económicos esto parece positivo, revela síntomas más profundos. Podríamos preguntarnos, ¿a mayor consumo, mayor la necesidad de evasión? O quizás sea el estrés de la vida diaria, o tal vez un vacío de tipo existencial. El entretenimiento dejó de ser un simple descanso, en muchos casos se ha convertido en un fin en sí mismo. Se ha transformado en algo que moldea ideas, que influye en conductas, incluso en las identidades, funciona como un potente agente cultural, una especie de catarsis para la sociedad, y dentro de este panorama podemos enfocarnos en los videojuegos, un medio con el que muchos, para bien o para mal, están familiarizados. Para comprender su impacto real parece necesario ir más allá de la percepción común. Debemos empezar a preguntarnos, ¿qué es lo que se está desplazando en este proceso? Quizá no sea solo tiempo o atención. Puede ser algo de mayor calado, la identidad de nosotros mismos. No me refiero simplemente a la distinción entre una identidad virtual y la real, sino una incapacidad de construir una identidad auténtica. Los roles que adoptamos, soy maestro, soy artista, son manifestaciones de lo que somos, pero no definen la esencia de nuestro ser. ¿Quiénes somos realmente ante estos títulos? ¿Podemos ser lo que nos gusta en su totalidad o estas preferencias son más bien expresiones de una identidad subyacente? Hablemos de los videojuegos. Culturalmente es común que se les asocie con los Nintendos, o se les solía hacer, especialmente entre generaciones mayores no muy familiarizadas. Eso refleja la enorme influencia que tuvo Nintendo. Hoy empresas como Xbox buscan un impacto similar. Su estrategia es vincular la marca de una consola, apostar por una plataforma global de videojuegos. ¿Pero qué es un videojuego? La RAI simplemente lo define como un juego electrónico, visualizado en un televisor, computadora o cualquier dispositivo capaz. Una definición funcional, vaya. Entonces, para este análisis pensemos en un videojuego como entretenimiento digital, donde el usuario interactúa con imágenes y sonidos usando un dispositivo electrónico. El fin, cumplir un objetivo específico, puede ser ganar puntos, superar niveles o completar una historia. Los géneros son vastos, aventura, carreras, estrategia y mucho más. Pero, ¿cuál es la razón por la que jugamos? Una respuesta superficial no basta, nos llevaría al estudio profundo del ser humano. Por ahora intentemos abordarlo desde una perspectiva más sencilla. La utilidad del entretenimiento y nuestra relación con él. Los videojuegos en particular ofrecen una pista interesante. Han cambiado notablemente con el tiempo, no solo en su apariencia, sino también en su propósito. Y es precisamente esta evolución la que permite observar con mayor claridad el matiz del problema. En sus inicios los videojuegos eran simples, su objetivo era entretener y distraer por un rato. Pensemos en clásicos como Pong o Space Invaders. Mecánicas repetitivas, sencillas pero adictivas. Desde aquellos tiempos los videojuegos han tenido ese algo que consigue enganchar al jugador. Ahora bien, ese algo se hizo más complejo con el tiempo. La tecnología avanzó, claro. Los videojuegos se transformaron en formas de entretenimiento más sofisticadas, gráficos impresionantes, sonido envolvente, mecánicas elaboradas, pero más allá de lo técnico, algo terminó consolidándose como un potente agente cultural, la narrativa. Ya existían juegos centrados en contar historias, pero el cambio de paradigma ocurrió en Final Fantasy VII en 1997. Este título demostró que un videojuego podía tocar fibras profundas, no solo por su mundo ficticio, sino por una historia emotiva, que hablaba de identidad, memoria, sacrificio. Se seguía a Cloud en su lucha descubriendo un universo rico y vibrante. Final Fantasy VII modificó la percepción pública de los videojuegos. La industria comenzó a prestar más atención a su capacidad a contar historias profundas, emocionalmente significativas. Ya no se trataba solo de puntajes o niveles, el jugador se convertía en parte viva del relato. Juegos como The Elder Scrolls o Mass Effect consolidaron esta tendencia, que son mundos ficticios complejos. Décadas después, títulos como Final Fantasy XVI ejemplifican la espectacularidad alcanzada visual y narrativa. Son producciones que rivalizan con el cine de gran presupuesto.
Sin embargo, lo fundamental no es solo cuánto mejoraba la forma, sino que por qué en el fondo jugamos. Si antes el juego era para pasar el rato, ahora parece para buscar refugios, espacios donde no solo hay diversión, sino también hay una búsqueda de significado, de identidad y de propósito. Y la industria, por supuesto, capitalizó esto. No solo perfeccionaron la inmersión, diseñaron mecánicas para retenernos horas, días, incluso años. Juegos como World of Warcraft, The Witcher 3, Elden Ring son más que entretenimiento, son mundos enteros, donde es fácil perderse. Las propias mecánicas están pensadas para esto. Sistemas de progresión con recompensas constantes, misiones diarias, eventos multijugador, nuevo contenido sin fin. Vaya. Estos juegos buscan crear ciclos de compromiso que fomenten una inversión prolongada de tiempo y atención. Más allá de la historia, la estructura del juego busca generar un estado de flujo, lo que sería una inmersión profunda, donde se pierde la noción del tiempo, del entorno real, y esto facilita la desconexión y refuerza la evasión. Y los videojuegos comenzaron a explorar temas más maduros, más oscuros. Por ejemplo, The Last of Us profundiza en la supervivencia, la pérdida y la paternidad. Ofrece una narrativa emotiva, personajes realistas, muestra la madurez del medio, y aquí es pertinente detenerse un momento. ¿Es el ser humano simplemente el resultado de causas externas? ¿Consiste la vida en seguir impulsos sin preguntarnos por un propósito propio? Para ahondar, puede ser útil recordar y su idea del devenir del yo, este proceso interno por el cual una persona toma conciencia de su existencia y es llamada a realizar su verdadera identidad. ¿Y cuál es este camino? Es el conflicto y la elección. Dicho de forma sencilla, el yo es la conciencia de nuestra existencia, nuestra voluntad y nuestros deseos. Y el devenir es ese movimiento, esa introspección donde el yo se interroga: ¿quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Pero este proceso se complica cuando no hay anclas claras. El yo puede extraviarse, caer en confusión, alienación o lo que Kierkegaard llamaba desesperación. Y la desesperación en su sentido filosófico no es solo tristeza. Es una condición más profunda, no saber quién se es, vivir separado de la propia verdad interior. Pero es crucial entender algo: esta desesperación, no encontrar respuestas al eco de nuestro propio yo, puede ser paradójicamente un signo de búsqueda, un punto de partida si se encausa correctamente. A veces nos distraemos con el entretenimiento para no confrontar esta desesperación, pero la inquietud misma puede impulsarnos hacia una indagación más profunda. Y ahora, con este contexto, los videojuegos y el entretenimiento en general son un reflejo de este fenómeno. Nos sumergimos buscando sentido, quizás dentro del sinsentido percibido. A veces esa búsqueda es directa, a través de las narrativas complejas, otras veces es inconsciente, justificando el tiempo invertido con la ilusión de encontrar ahí un propósito, una identidad o una razón para seguir jugando. Esto nos lleva a la idea clave: los videojuegos no son intrínsecamente malos, sino que el problema surge cuando la vida humana gira para los videojuegos o para el entretenimiento, y no los videojuegos para la vida humana. Esta inversión del propósito puede ser un indicador de un uso problemático. El entretenimiento deja de ser un complemento saludable, se convierte en una vía de escape compulsiva de realidades, de conflictos internos difíciles. Considerándolo desde una perspectiva psicológica, la búsqueda constante de gratificación inmediata, la evasión de emociones difíciles a través del entretenimiento pueden configurar patrones de comportamiento cercanos a la adicción. Otra consideración importante: ¿es legítimo experimentar ideas dentro del videojuego? ¿Intentar formar la identidad ahí? Podría pensarse que sí, pero como en este análisis debemos centrarnos primero en la narrativa para explicarlo. Definamos pues qué es la narrativa. En esencia es el arte de tomar hechos dispersos y darles un sentido claro, que otros pueden captar, y este proceso abre dos caminos, uno positivo y uno negativo, claro. El positivo es la transmisión ordenada de información, pero el segundo, el negativo, es la misma transmisión pero con la intención de malinformar o de manipular. En el lado positivo pensémoslo como un consejo sabio de una madre, contado como una historia. Y en el negativo, con medios masivos que cuentan historias distorsionadas para inducir una percepción específica. Y así, sin extendernos de más, los videojuegos en sí mismos no son malos, pero conllevan un riesgo real, porque alterar el tiempo o la imagen intencionalmente no solo modifica la representación de la realidad, reconfigura nuestra aprehensión de ella. Ya no es una comprensión que nace del aprendizaje orgánico con el tiempo, es una inmediatez fragmentaria que sobreestimula la sensibilidad y orienta la percepción hacia una idea ya prefabricada, hacia un éxito inmediato. Así que, retomando las preguntas, por esta razón el cultivo de la experimentación de ideas dentro de un videojuego, cuando busca formar una identidad o propósito en quien juega,
se vuelve extremadamente peligrosa. Es fundamental diferenciar, una cosa es que una narrativa de juego te inspire, te invite a reflexionar, eso es potencialmente positivo. Otra muy distinta es depender de ella para definir el propio ser, o el sentido de la existencia. Esto puede llevar a un desajuste con la realidad, a evadir la necesaria confrontación con los conflictos internos reales. Pero hay algo aún más profundo, algo que parece residir en la esencia humana. Antes de esta era de la anestesia digital, lo más humano era pensar, y pensar naturalmente traía conflictos, como apuntó el filósofo Pascal. Toda la desgracia de los hombres proviene de una sola cosa, de no saber quedarse tranquilos en una habitación. Pero precisamente esa capacidad de pensar era para Pascal la grandeza del hombre. También dijo: el hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero es un junco que piensa. Aunque el universo lo aplastara, el hombre sería aún más noble que aquello que lo mata, porque sabe que muere, y la ventaja que el universo tiene sobre él, el universo no lo sabe. Lo que distingue al ser humano, nos dice, no es la fuerza física, es la capacidad de pensar, de ser consciente de su existencia. Sin embargo, en la actualidad simplemente nos distraemos. ¿De qué nos distraemos? Y aquí es donde surgen las preguntas esenciales. No se trata de una evasión superficial. Parece que estamos evadiendo nuestra propia existencia, y esto nos remite a un problema antiguo, presente por siglos con distintos nombres: la caída, el vacío existencial, el absurdo. Distintas palabras para la misma inquietud fundamental. ¿Qué sentido tiene todo esto? En este contexto, el entretenimiento ya no solo acompaña, captura y diluye. Nos inserta en una corriente donde a veces parecemos seguir sin rumbo, buscando un sinsentido, mientras se olvida la individualidad, la capacidad de cuestionar, de buscar respuestas propias. Y el punto álgido llega cuando el individuo ya no entra en ese conflicto interno, cuando es incapaz de cuestionarse a sí mismo, de reconocer que algo no está bien. Ese es el estado de la desesperación, diría. Pero es vital entender algo: la desesperación no es el final, puede ser el comienzo, el punto de partida para una verdadera búsqueda. Pero si ya no se piensa, si ya no hay conflicto interno, si ya no se autocuestiona, entonces podríamos estar ante un ser simplemente anestesiado. Si lo expuesto aquí ha resonado en ti, podemos plantear algunas interrogantes finales, ofrecer quizá un ancla y una posible propuesta. Sabemos que existimos, sabemos que somos, pero ¿sabemos quiénes somos realmente? Nacer, crecer y madurar implica en gran parte adaptarse a lo que se recibe, a lo que se usa, a lo que se posee desde el inicio. Pero en medio de esta adaptación hay algo más profundo que a menudo se pasa por alto: la pregunta por la verdadera identidad. Durante la adolescencia, al enfrentarnos a nosotros mismos, esta cuestión emerge con fuerza. ¿Somos solo el resultado de nuestra adaptación o hay algo en nosotros que precede a todo lo que hacemos o poseemos? Cuando se dice soy maestro, soy chef o soy padre, se habla de roles, títulos y funciones, pero ¿quién es la persona realmente antes de todas estas etiquetas? ¿Puede la identidad definirse solo por lo que se sabe hacer bien, por ser bueno en matemáticas o hábil en deportes? ¿O existe algo más profundo que todas esas descripciones? Estas preguntas no son cómodas, son necesarias, y precisamente por eso puede ofrecerse un ancla. El ser humano teme al error, olvidando su condición limitada, incapaz de saberlo todo. Pero el error no es una condena, es una oportunidad, una invitación a reconsiderar, a evitar quedarse atrapado en una idea fija. De igual modo, la duda entendida constructivamente no es un enemigo, es un motor en la búsqueda de la verdad. Una verdad que no se ajuste solo a una parte de la realidad, sino que logre satisfacer el todo. Porque para que algo sea realmente verdad, debe serlo en todo el espectro de la existencia, ¿no? Y aquí surge una propuesta. Si bajo la duda todo es posible, entonces parece lógico que existe una posibilidad de que sea absoluta, ¿no? Y aquí surge una propuesta. Si bajo la duda todo es posible, entonces parece lógico que podamos decir que existe una posibilidad que sea absoluta. La duda, lejos de ser un obstáculo, puede ser el impulso, el que nos lleva a buscar una verdad firme, una que abarque toda la realidad. Y lo absoluto no parece residir en las cosas cambiantes, ni en nosotros mismos, ni en nuestras construcciones. Lo absoluto de todo quizás sea Dios, y no lo digo de forma arbitraria, al contrario, lo planteo desde la lógica. En síntesis, Tomás de Aquino sostenía que la razón puede conducirnos hasta ciertos conocimientos sobre Dios. Mas sin embargo, la fe es necesaria para conocer las verdades que superan las capacidades de la razón. Si retomamos el razonamiento de la identidad, ese ser algo que ya somos incluso antes de nacer, parece ilógico pensar que tal identidad solo puede provenir de aquel que nos precede. Si dicha identidad no se encuentra por sí misma en todo lo demás que la vida nos ofrece, si nuestra identidad esencial no se encuentra plenamente en aquello que creamos o en los roles que desempeñamos, parece lógico buscarla en algo más grande y trascendente, en el origen mismo de nuestro ser.
Si el yo se pregunta como un eco sin respuesta, tal vez la clave está en dirigir esa pregunta a quien dio el origen a ese yo. En este sentido, la respuesta al interrogante humano podría encontrarse en el yo soy, inmutable de la divinidad. El yo encuentra su respuesta en el soy de Dios. Entonces, si existe una verdad capaz de satisfacer la totalidad del ser, no se hallará en la comodidad ni en la distracción. Se encontrará en la búsqueda sincera del corazón. Este camino, a diferencia del refugio temporal del entretenimiento, implica una confrontación con nuestra finitud. Y el entretenimiento no es el único refugio, solo es una excusa para la reflexión mayor. Porque no solo creemos ser a través de eso, sino también del trabajo, del placer, del saber. Pero si Dios existe, ¿no sería Él la plenitud misma del ser? ¿Y no implicaría eso que nuestra identidad solo puede estar enraizada en una manifestación del todo? Y esto, bueno, solo era una pequeña introducción a la verdadera propuesta. Y aquí hay una caja de cerillos. ¿Crees que son? Abre la caja. Si son, ven aquí y prende uno. Este simple acto simboliza la necesidad de un conocimiento experiencial, un ginosco, que va más allá de la mera información. La invitación a encender una cerilla es una invitación a comprobar, a experimentar por uno mismo para que la verdad se convierta en un conocimiento absoluto, arraigado en la propia vivencia. Pero encender una luz no basta si no sabemos hacia dónde caminar. Porque si somos conscientes de este fenómeno, de esta evasión disfrazada de conquista digital, debemos también reconocer que su mayor peligro no es solo lo que oculta, sino lo que nos quita, nos diluye. Diluye la atención del ser, la necesidad de verdad y la posibilidad de plenitud. Nos entretiene pero no nos transforma, nos ocupa pero no nos responde, nos estimula pero no nos redime. Y si hemos de encontrar plenitud, no será dentro de lo que construimos, sino en quién nos construyó. No será en la historia que jugamos, sino en la historia que nos dio existencia. Pásenla bien.